Queridas familias, queridos hermanos, queridos amigos en la fe, queridos hermanos que comparten conmigo a través de las redes sociales, que el Señor en este día les bendiga. Hoy nos regala el Señor este sábado 23 de enero. Bendito sea el Señor por su misericordia, porque nos regaló otro día más de vida. Un abrazo fraterno. Sábado mariano, allá al fondo vemos la gruta de la Virgencita. Sábado con olor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Un abrazo fraterno de corazón y pidámosle al Señor que nos regale la luz de su Espíritu. Porque vamos a leer la palabra, vamos a meditar la palabra. Y le pedimos al Señor que su Santo Espíritu descienda sobre nosotros para que nos ilumine al momento de leer y reflexionar en la palabra que vamos a compartir, la palabra que la Iglesia nos regala para este día en la Santa Misa. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros para que comprendamos el mensaje que con amor y con fe tú nos quieres regalar en este día. Amén. En este día, el Evangelio según San Marcos, lectura continuada, nos dice: en aquel tiempo entró Jesús en su casa de nuevo en Cafarnaún, y se reunió tal gentío que no podía ni comer. Sus familiares que lo oyeron salieron a sujetarlo, pues decían que estaba fuera de sí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, 2 versículos apenas hemos leído de este capítulo 3. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Pero 2 versículos que nos van a hablar mucho, como toda la palabra, algo que nosotros leamos de la palabra siempre nos va a hablar mucho. Regresa Jesús a su casa. Acuérdense que estamos en la misión pública, y en el tiempo de la misión pública de Jesús, su casa era la casa de Pedro en Cafarnaún. Desde allí todo tiene, digamos, es como el centro desde donde se mueve Jesús por toda Galilea para la misión pública. Bueno, pero tiene mucho de razón, porque ayer terminamos el texto leyendo que el Señor eligió a 12. Esos 12 que podríamos llamar son el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Porque así como en el Antiguo Testamento fue constituido el pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel, pues la Iglesia viene fundamentada sobre la fe de los 12 apóstoles. Pero a mí me gusta mucho que San Marcos recalca mucho la familiaridad. Estos 12 son muy cercanos, muy amigos del Señor, muy fraternos. Ayer decía, ¿para qué los eligió? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Lo primero era estar con Él. Pero bueno, hermanos, regresa a casa y entra obviamente con sus 12 y con los que lo siguen, y la casa se llena. Y después llegan familiares de Jesús. Hay que hacer una advertencia. En estos familiares la intención del autor es mostrarnos los otros familiares, primos, conocidos de él, esa familia que no es la familia directa, porque cuando los evangelios hablan de la familia directa de María, de José, pues lo hablan con sus nombres propios, pero aquí habla de la familia en general. Pero esta familia, ojo con lo que les voy a decir, está fuera de la casa, es decir, llegan, pero encuentran la casa llena de gente. Hay varios elementos. El primero, la casa. Siempre retorna a la casa que es donde nace la iglesia. Los evangelistas han querido recalcar mucho que la iglesia nace en la casa. Sí, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles dice que la primera comunidad se reunían para las oraciones en el templo de Jerusalén, pero luego se iban a compartir el pan, ojo que ese era el nombre de la Eucaristía en aquel momento, la fracción del pan, en sus casas. O sea, la iglesia tiene mucho de familiar. Cuando San Juan Pablo II nos recordaba que que la familia es la iglesia doméstica, tiene todo de razón, porque es que la célula primera vital de la iglesia es la familia, y se reúnen en casa. Pero ojo con lo que les voy a decir para interpretar el texto de hoy. Los que están de la puerta adentro son los que vienen a ser su familia por la palabra, por la fe. Son sus cercanos, son los que Él eligió para que estuvieran con Él, como decía el Evangelio de ayer.
Es decir, los que entraron con Él son los que llegaron con Él, son los que han caminado por el desierto con Él y han compartido la multiplicación de los panes, son los que han visto los milagros, los de adentro, de la puerta para adentro de la casa, son su verdadera familia, no en sentido sanguíneo, sino en sentido de la fe. Y los que están afuera son su familia, sí, muchos de la familia, primos y demás, pero son la familia más bien lejana y que vienen con preocupaciones de orden material. Seguramente se escandalizaron porque no comía, es decir, porque no daba tanto tiempo a la palabra de Dios que no comían casi. Yo creo que estaban preocupados por eso. También estaban preocupados porque Jesús tuvo controversias con los fariseos y demás y está en riesgo su vida. Es normal que se preocupen también por esto. Pero sobre todo, el evangelista hace notar que creen que está como fuera de sus casillas porque hace el bien, porque es cercano, porque la gente cree en él, porque lo siguen tantos y a veces aparecen los celos dentro de la familia. Yo creo que es un día para orar por la familia hoy, por toda la familia, los cercanos y los lejanos, para que el Señor mantenga la unidad de nuestras familias y Él entre en nuestra casa también y esté con nosotros y comparta con nosotros. A todas las familias las bendiga hoy Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.